primogenias instituidas en la ciudad de Guatemala son las que van a ordenar, a conformar la Semana Santa que se vivió en la ciudad de Santiago, antecedente inmediato de la Semana Santa moderna y contemporánea en Guatemala. Interesante todo ello y conocerlo. Creo que hay aspectos que son interesantes también. ¿Podremos adelantar algo de lo que veremos en esta procesión? Creo que hay algunos elementos que es básico que fijemos su atención con anticipación. La procesión se desplaza en un marco de solemnidad, puesto que el corpus estructural está integrado por una verdadera reliquia, patrona de una de las primeras cofradías instituidas en Guatemala, precisamente el 9 de marzo de 1533, y que tuvo como patronato al ayuntamiento de la ciudad de Guatemala. Esta cofradía recibe además una serie de preeminencias y prerrogativas cuando 20 años después va a tener su propia sede en la capilla lateral derecha, en el transeptum del Templo de San Francisco, teniendo además una sala para sesiones. Pero es importante acotar que el Papa Paulo III va a conceder indulgencias a los miembros de esta importantísima cofradía, que además procesionaba el Santo Vere Lignum Crucis, una reliquia de plata que contiene en el centro del transeptum y el patibulum, en un relicario, una pequeña astilla de la verdadera cruz de Cristo documentada en el siglo XVII en Guatemala. Por lo tanto, llenará de misticismo y de fervor las calles de que rodean esta Plaza de la Constitución, el paso de esta importante reliquia y el resto de la procesión en las horas que quedan porque transite en las calles de la ciudad de Guatemala. Licenciado Sandoval, es importante que podamos saber con anticipación cómo trasladan, cómo portan esta reliquia para que todos nosotros podamos fijar nuestra atención en ella. La reliquia es portada por un penitente que ha sido seleccionado especialmente, que se ha preparado espiritualmente y llevando un paño de hombros, con la solemnidad y con la reverencia con la que se porta al Santísimo Sacramento, lleva al centro de la procesión esta reliquia, este penitente, como se hacía en antaño durante el periodo de cultura hispánica, las noches de Jueves Santo en cada cuaresma. Al trasladarse la ciudad al valle, permanece esta devoción. La cofradía es suprimida cuando se publica la Constitución Liberal y se suprimen los actos y quedan los cofrades dispersos. En este año, afortunadamente, tendremos la oportunidad de vivir un referente de una procesión colonial extinta y que afortunadamente la hermandad vigente en este tiempo ha logrado rescatar para que podamos nosotros transmitirlo a través de la televisión guatemalteca esta noche. Es algo que realmente es un privilegio el que podemos observar esta noche, así que fijaremos en esta reliquia que consiste en una astilla de la verdadera cruz de Jesús y que definitivamente lo hace invaluable y además distinta de las demás procesiones que en este Viernes Santo transitan frente a la Plaza Mayor de la Constitución. Tenemos mensajes importantes y vamos a volver inmediatamente después de ello. Ya regresamos con el Señor Sepultado de San Francisco por Canal 3. Continuamos con el Señor Sepultado de San Francisco por Canal 3. De nuevo con ustedes. Les indicamos que son las 21:09 de la noche y justamente sobre la Sexta Calle ya podemos ver a los penitentes, pero además encabezados por una cruz especial. Se llama Cruz de Guía. ¿Por qué se llama así? La cruz de guía es una insignia principal en las cofradías penitenciales, particularmente de la península ibérica, y es la insignia que es portada por las personas que determinan el rumbo que la procesión o que la estación este año tendrá determinado allá en el Viejo Mundo. En el caso de Guatemala es la principal insignia de la Cofradía de la Santa Veracruz, que organiza el solemne cortejo que en breves instantes veremos y que ha pasado ya la calle de la Asamblea
aproximándose a este punto en donde se encuentran las cámaras de la televisión guatemalteca y que han captado en breves instantes la magnificencia, la majestuosidad de la fachada bicentenaria de la Catedral de Guatemala. Gracias, licenciado. Ahora nosotros vamos a trasladarnos al interior de nuestra unidad para tener más elementos de juicio que trasladar a ustedes. Así que les vamos a dejar un momento. Esta vez ya se incorpora el padre Federico Rodríguez, a quien le damos la cordial bienvenida, y que acompañado de Luis Pellecer continúan esta narrativa que nos entusiasma tanto. Así que buenas noches, padre. Adelante, Luis. Gracias, Carlitos. Estamos ya con imágenes del paso cadencioso, suave, de esta bellísima imagen del Señor sepultado del Templo de San Francisco. Padre, qué gusto compartir también esta noche, la del Viernes Santo, tan importante para todos nosotros. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Carlos. Pues estamos compartiendo esta transmisión que nos ayuda enormemente, nos identifica. Incluso gracias a esta transmisión de Canal 3, pues llega este mensaje a todos los lugares de la República, incluso a los Estados Unidos, ¿no es cierto, verdad? Yo estoy seguro que no hay guatemalteco en Estados Unidos que no esté prendido ahorita. El canal 429 de DirecTV me da pie, padre, para unirme a este saludo tan especial para nuestros hermanos guatemaltecos que están pendientes a través de esta señal de todo lo que siempre ocurre en Guatemala. Es así que a diario pues transmitimos la información, pero hoy es otro tipo de transmisión que hace entrañable el trabajo, porque los guatemaltecos que están en Estados Unidos muchas veces seguramente vinieron a este mismo punto en donde estamos instalados y asistieron al paso de nuestras imágenes de pasión, así que muy buen punto. Sí, yo incluso, Luis, pasé 8 años fuera de aquí de la arquidiócesis, en la diócesis de Zacapa, que quiero mucho, que tengo muy gratos recuerdos, y me recuerdo que ponía ahí Canal 3, Canal 7 para ver las transmisiones, y lo que significa para nosotros esta forma particular de expresión de nuestra fe, muy típica de Guatemala, ¿verdad? Que nosotros vemos nuestras tradiciones, vivimos nuestras tradiciones y aprendemos de nuestras tradiciones, y valga la redundancia, transmitimos a las nuevas generaciones nuestras tradiciones que, gracias a Dios, cada vez me parece que van creciendo y toman más solemnidad. Bueno, de hecho, solo en el perímetro del centro histórico estamos teniendo hoy 7 santoentierros. Es impresionante, ¿no? Nosotros transmitimos la mayoría, pero hay que sumar el de Santa Catalina, del que hacíamos comentario hace un momento, padre Federico, que a usted el año pasado le tocó la organización, pero acaba usted de asistir y si nos quisiera trasladar ese testimonial de lo que ha vivido también hace un momento con esta bonita procesión. Es una procesión diferente, podríamos decir, ¿verdad? Muy recatada, no lleva banda, se va orando nada más. Hoy pues va el Señor en una urna, debido a que acaba de pasar por un proceso de restauración muy valioso, y había una gran cantidad de personas, ¿verdad? Y lo acompañan. Y es una procesión también que tiene el espiritualidad más que todo de barrio, digamos, ¿verdad? Como originalmente eran todas, creo yo. Y una procesión que se ha alargado hasta retornar a la medianoche. Pero si hablamos de barrio, también tenemos que hablar de la procesión del Señor sepultado del templo de la parroquia, el profesor Sandoval. Una procesión que es por demás una de las más antiguas, si tomamos en cuenta que se realizaba antes de la traslación de la ciudad al valle, por lo menos desde 1723, en el orden de la espiritualidad franciscana, la ceremonia de la deposición de la cruz y seguidamente la procesión del Santo Entierro, 50 años antes de que la ciudad fuera trasuntada al valle, antes de los terremotos de Santa Marta de 1773, y va a enriquecer la tradición y la devoción en torno a la Santísima Pasión de nuestro Señor Jesucristo cuando las principales órdenes se trasladan al valle, pero ya los vecinos asistían a la ceremonia propia de este día y a la crucifixión, descendimiento y santo entierro en ese sector fundacional de la ciudad de Guatemala. Y volvemos a fijar nuestra atención en la
procesión del sepultado de la penitencia, que en este momento está ya justamente en sus pantallas. Es una procesión en la que vamos a fijar toda nuestra atención porque reúne características muy especiales. Así que hemos conocido la crucería, vemos a los penitentes vistiendo de blanco, algunos con capucha negra y otros con capucha blanca, todo de blanco, y llevan en un cojín la corona. Podemos ver algunos aspectos que no hemos visto en algunas otras procesiones, pero quienes tienen ahora la función de trasladarles a ustedes lo que ven para que todos podamos interpretar el mensaje son mis compañeros, así es que adelante. Bueno, dentro de esos elementos la bandera del Vaticano, de la Iglesia Católica, amarillo y blanca, y pues mucho de lo que seguramente nos hace ir también a procesiones de antaño. Esta forma cónica de cubrir la cabeza es la que todos usaban en un primer momento allá en el Valle de Panchoy, en Santiago de los Caballeros de Guatemala, y que pues según el transcurrir del tiempo fue cambiando. Ahora se rescata como elementos complementarios, pero ya no es el que estilamos los cucuruchos, pero sí de ahí tomamos el nombre. Los que somos devotos de estas figuras cónicas es que somos cucuruchos, ¿no, profesor Sandoval? Así es, Luis. En 1595 el capitán Antonio de Rizo, procedente de Oaxaca, llega a la ciudad de Santiago para organizar la Semana Santa y va a traer una serie de elementos que formaban parte de las ceremonias en el ámbito de las casas matrices franciscana y dominicana. Y de ahí que el penitente que integraba las cofradías penitenciales, las cofradías sacramentales y las cofradías de luz, acompañaban los cortejos procesionales, particularmente la noche del Viernes Santo, unos alumbrando con sus hachones de luz, otros portando las insignias de la pasión, como hemos visto anteriormente, y otros en la procesión de sangre, después de las andas, lacerando su cuerpo y haciendo la penitencia propia del día. Pero esta imagen del Cristo de la penitencia que aparece en esa toma tan especial que la Semana Santa nos ofrece, y que a través de esta imagen lacerada de Cristo sangrante, llamado de la penitencia, por el dramatismo en la deposición de la cruz, con los goznes en todas las articulaciones, incluyendo el cuello, y que al momento de expirar Cristo en la cruz, en ese dramatismo que tienen las tradiciones y las ceremonias guatemaltecas, deja caer la cabeza del Señor, dándole un dramatismo impresionante a las ceremonias de este día, hacen que sean conocidos bajo ese término, Cristo de la penitencia. Y hemos visto hoy dos, el de la recolección y este del templo de San Francisco el Grande, de la Nueva Guatemala de la Asunción, que luce majestuoso en esta urna, que apenas es el segundo año que se utiliza para ser procesionada la imagen y que engalana las calles de la ciudad en una procesión del Santo Entierro que ha sido llevada a los hogares de los televidentes a través de la televisión guatemalteca desde que empezó a salir nuevamente, y que ha enriquecido las expresiones de tradición popular guatemaltecas propias de este día. Podríamos decir entonces penitentes para el Cristo de la penitencia, que aquí observamos con su rostro dolorido después de haber sido cruelmente muerto en la cruz, pero una imagen que en su momento también pudo ser apreciada en el acto de la crucifixión y del descendimiento, como correspondía a los franciscanos según la antigua tradición, y por lo tanto es una imagen muy antigua también. Hay que hablar del valor histórico y escultórico de esta imagen. Sí, San Francisco se ha caracterizado por que los frailes menores han sido guardianes de los lugares santos. En Tierra Santa ellos han promovido una serie de tradiciones y de devociones populares, incluyendo el Santo Vía Crucis, que llega a la ciudad de Guatemala muy tempranamente en el siglo XVII, promotores de la construcción de las capillas del Vía Crucis y la meditación en esta arteria citadina que se traslada con la ciudad
Aquí estaba precisamente de San Francisco hacia el Calvario una reproducción de las capillas que aún hoy podemos observar en la antigua Guatemala. Y la ceremonia de la crucifixión, el descendimiento y el entierro del Santísimo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ha sido un privilegio que ha sido documentado muy tempranamente desde el siglo XVII en Guatemala y que hasta este Viernes Santo ha sido realizado en el interior del templo. Sí, pero las imágenes siempre hay que cuidar. Parece que esto del descendimiento un poco lo han tenido que medir para cuidar la imagen, pero es interesante ver cómo lejos de morir nuestras tradiciones, gracias a Dios, resurgen y así deben llevarnos también a la conversión, porque si la tradición no lleva a la conversión es inútil totalmente. Pero vemos mensajes, ¿verdad? El que lleva delante esta procesión, apiádate de mí que soy pecador, nos conmueve precisamente porque estamos viendo la entrega total de nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. Yo me recuerdo que hace unos años me decía una persona, fuera de la fe desde luego, y él veía en los santos entierros un culto a la muerte, y es exactamente lo contrario, es un culto a la vida, ¿verdad? A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos viene la vida, y cuando vemos esa imagen que nos refleja esa entrega total del Señor, nos lleva indudablemente a renunciar al pecado, nos ayuda a renunciar al pecado. Es una catequesis. Cuando hablamos de vencer a la muerte, estamos hablando de Pascua, Padre Federico. Desde luego celebramos, es a donde nos lleva. Es que el tríodo pascual es una unidad. Está primeramente pues la noche de Jueves Santo, la institución de la Eucaristía. Hoy celebramos la pasión, muerte y muerte del Señor, mañana el sepulcro del Señor, para en la noche pasar a la resurrección. No se puede separar uno del otro, ¿verdad? Es la vida que nos viene, y de ahí precisamente nosotros no podríamos haber sido bautizados si Cristo no hubiera muerto en la cruz y no hubiera dado su vida por nosotros. No podríamos tener sacerdocio ministerial que participa del único sacerdocio de Cristo si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Y la santidad del matrimonio, en fin, el auxilio a los enfermos, los sacramentos, la Iglesia, Sacramento Universal de Salvación, brota precisamente de la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia, no nos cubre, nos limpia. Eso debemos tenerlo muy claro. El reconocer que somos pecadores, también está la función de los devotos cargadores y de aquellos que con la antelación respectiva se preparan para participar de los cortejos. Y este de San Francisco ha ido adquiriendo un carácter propio, andas más pequeñas, una forma de cortejo diferente, pero que nos muestra precisamente este mensaje y que nos hace pues llegar a la esencia misma de participar de un acto de religiosidad popular como son nuestras procesiones. Y por eso me parece que el mensaje va directo: apiádate de mí, Señor, que soy pecador. Todos los cucuruchos, los devotos, las devotas, nos reconocemos pecadores y por eso venimos a, de alguna manera, expiar nuestros pecados. Vamos a llevarlo en hombros para que esos pecados, pues no solo mediante el sacramento de la reconciliación, que es lo más importante y es como la Iglesia nos manda, el confesarnos y el arrepentirnos de nuestros pecados, pero también lo hacemos como un sacrificio, y esto pues es parte de la identidad. Esto es ser cucurucho, el pedirle a Dios nuestro Señor: apiádate de mí. Y ahora vamos a fijar nuestra atención en lo que adelantábamos cuando conversábamos al principio de esta nueva transmisión de la televisión guatemalteca acerca de la reliquia que viene incluida ahora, y eso es algo que también da un valor especial a esta procesión que hoy tenemos el gusto de poder trasladar a usted.
detalles del dolor profundo después de la muerte cruenta y vicaria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que con su muerte expió los pecados de la humanidad, una muerte necesaria para dar paso a la gloriosa resurrección. Esperanza de los cristianos es nuestra fe, es lo que profesamos nosotros cada vez que participamos en la Santa Eucaristía. Y sería una blasfemia, Padre, si nosotros negáramos que Cristo ha muerto, puesto que tenía que pasar por este trance, vencer a la muerte y resucitar al tercer día. La presencia de esta reliquia, el Vere Lignum Crucis, propio de la tercer cofradía instituida en Guatemala en 1533, precisamente el 9 de marzo, y que formó parte y presidió las grandes celebraciones con procesión propia la noche del Jueves Santo, teniendo por patrono el ayuntamiento de la ciudad, habiendo recibido esta cofradía beneficios por parte de su santidad Urbano VIII el 10 de noviembre de 1637 para sus cofrades, habiendo también tenido sede propia en el edificio, en la iglesia de San Francisco el Grande, tanto de la antigua como la nueva Guatemala de la Asunción, le da un aspecto místico a esta procesión y por supuesto nos invita a la reflexión, puesto que es un gran privilegio para la Iglesia de Guatemala y para la Orden de San Francisco contar con una cruz y una reliquia de esta magnitud. Bien, pues tener una reliquia es un privilegio, como bien lo escuchamos, y sobre todo pues nos lleva a contemplar que en la iglesia tenemos historia, que es algo muy importante, ¿verdad? 2000 años de historia que nos habla, reliquias que vienen desde el principio, podríamos decir, de la cristiandad, celosamente cuidadas, y ahora nosotros tenemos esa porción aquí en Guatemala, como también tenemos la dicha de tener la reliquia de los santos, como es el santo hermano Pedro, que nos habla del siglo XVII, él murió en 1667, ¿no? ¿Verdad? Que también nosotros tenemos parte en Guatemala de esa historia de veneración, precisamente el santo hermano Pedro, que era devotísimo de la celebración del Señor sepultado. Particularmente él trasladó el sepultado de las Catarinas. Creo que él participaba en el Santo Entierro de la Escuela de Cristo, algo así he escuchado. Y las reliquias nos hablan más que todo de una presencia siempre del Señor dentro de nosotros. Vale la pena mencionar y recordar que prácticamente un tríodo pascual es una santa misa en 3 días. Lo que celebramos en estos 3 días es lo que se celebra cada vez que se celebra la Santa Misa, la pasión, muerte y gloriosa resurrección del Señor.
monumental de las andas que son cargadas por 80 devotos, estreno para este año, nos presenta una reproducción que se toma de uno de los espacios fúnebres del Cementerio General de Guatemala o de cualquier otro cementerio municipal del interior del país. Es un monumento funerario en donde preside la imagen colocada en una de las urnas más hermosas que hay en Guatemala y que han sido fabricadas por artesanos guatemaltecos recientemente, y que encierra primorosamente la imagen del cuerpo de nuestro Señor, la vida muerta, y que fuera consagrado en el mes de noviembre del año 2007. Esa cruz la observamos en los panteones de los cementerios de Guatemala y hoy va decorando la parte posterior de las andas del Señor sepultado de San Francisco en un mensaje de muy simple y de muy directa comprensión. Sí, y además, ya que hablamos de esta urna y de la forma en que se nos presenta este mensaje, hay que decir que la urna ha quedado bellísima. El año pasado nos la presentaban en su estreno en tonos de madera, pero hoy la han plateado, si se puede usar ese término, y ha quedado preciosa. También es de felicitar a los organizadores y a esta hermandad que en 4 años han logrado crecer pues muy rápidamente con andas que hoy llevan 80 cargadores. Estas son grandes. Vimos pasar hace 4 años esta procesión en andas ni de 40 brazos siquiera, una urna muy sencilla, y pues en tan solo este tiempo han reconvertido y nos presentan pues incluso una banda de música que está muy a la altura. En fin, creo que muchos aspectos de carácter penitencial que son de felicitar y realmente apreciar. Justamente hablando de la banda, hay que decir que es la banda de Santa Cecilia. Por eso ustedes verán gente muy joven tras del sepultado de la penitencia, y nos alegra muchísimo la incorporación de gente joven, porque siempre será reverdecer todos aquellos esfuerzos que podemos realizar. Son muy devotos, ¿verdad? Ellos, pero están en Santa Catalina, ellos incluso nos tocaban sin pedir ningún aporte ni nada, y es bonito ver incorporar a esto la fe, sobre todo, que no es un negocio, es tocar. Bueno, claro, los músicos se merecen un salario con todo lo que hacen, pero qué bueno, como dices, Carlos, ¿verdad?, de que sea gente joven, y así se mira también en la organización. Y una anda de 80 brazos no es pequeñita, ¿verdad? Para nada, al contrario, me sorprendió porque yo decía antes de verla, sí, que eran andas pequeñas, pero me sorprende que al 4.º año pues vemos andas mucho mayores. Además, la participación femenina, niños y niñas que ejecutan leyendo partituras, Luis. Sí, mirábamos la directora ahí sí, de la banda, y pues felicidades también a ellos y sobre todo nuestro aprecio por el trabajo que ya destacaba el padre Federico que realizan. Pero esta imagen además pues es bellísima, se nota la antigüedad. Juan, es una imagen de tradición que queda inscrita también en los inventarios de la imaginería guatemalteca de tanto valor. Aunque permanece en el anonimato su autor, sabemos que es una de las imágenes más antiguas procesionales y que han sido parte de las ceremonias propias del Viernes Santo. Constituye un conjunto con la Virgen de Dolores, San Juan y Santa María Magdalena que enriquece el acervo patrimonial de San Francisco, pero que también ha sido referido en constantes documentos que nos dan cuenta de la celebración de estos actos paralitúrgicos y que han tenido como principal referente la procesión del Santo Entierro de Viernes Santo. En la urna, la imagen va colocada en una colchoneta que ha sido también una donación de devotos este año, y el sudario, el paño de pureza que cubre la imagen, lleva la figura de un ave iris, un símbolo máximo del sacrificio de nuestro Señor que da la vida por nosotros, representado en esa ave mítica
que se rasga el pecho para dar su sangre de alimento a los polluelos. El conjunto entonces es por demás una muestra, un signo que nos lleva a la conversión y nos mueve ante el dolor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El aspecto de la música también, ¿verdad? Que lo invaluable que es música propia de nosotros en Guatemala. Precisamente esta banda Santa Cecilia el año pasado, en la velación del Señor sepultado del Templo de Santa Catalina, estrenó una marcha que se llama En las manos del hermano Pedro. Preciosa también creación, o sea, sigue adelante esa manera creativa, digamos, de música especial, espiritual. Yo creo, ¿verdad, Luis, que todos los cucuruchos empiezan a llorar después y se ponen a escuchar marcha desde enero, ¿no? Preparándose para venir, ¿verdad? Y porque realmente tiene esa riqueza espiritual propia de nuestra querida Guatemala. Tenemos una identidad de fe propia. Es lo que decíamos, ¿verdad? Que cada devoto, cada devota, cada cucurucho se prepara con la antelación del caso, pero todo esto va acompañado de música sacra, de marchas fúnebres en las oficinas, en las viviendas, en los vehículos, en los devotos cargadores, que ahora al dar el giro la Semana Santa, pues ya en la Pascua pues, se van a archivar un poco para resurgir seguramente en algún momento de nostalgia o cuando pues se sienta venir la Cuaresma, que siempre coincide con el inicio del año. Y como la televisión guatemalteca desde hace muchos años, con Carlos participamos en 1974, era en la antigua. Tengo una foto por ahí donde estamos en un pick-up y todo eso, que fue creo que la primera vez que se grabó, porque los recursos en ese momento no eran así con Soberanis y la producción de Roberto Dávila, ¿verdad? Y ahora a donde ha llegado también, gracias a Dios, la televisión con todo este equipo, y realmente la televisión guatemalteca es pionera en esto, en estas transmisiones. Así es, Padre Federico. Fueron los primeros intentos que se realizaron. Y justamente en Antigua Guatemala hicimos un reportaje muy especial que luego se quedó justamente en el archivo de Radio Televisión Española como un documento de lo que se vive en Antigua Guatemala y en Guatemala acerca de las procesiones y la vivencia en sí de la Semana Santa. Sí. Tenemos ya a la Santísima Virgen de Soledad ante las pantallas de la televisión guatemalteca en esta señal en directo de Canal 3 y del canal 429 de DirecTV, con este mensaje: en la vida y en la muerte acompáñanos, oh Gran Señora. Y precisamente hablábamos del valor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo como vida, y entonces ahí se conjuga la vida y la muerte, o sea, ahora y en la hora de nuestra muerte, pero por siempre, ¿no? Estamos al amparo de la Virgen María y por supuesto buscando a nuestro Señor Jesucristo. El conjunto ornamental de las andas de la Santísima Virgen, que se complementan con las del Señor sepultado, nos muestran también elementos arquitectónicos propios de los camposantos guatemaltecos. Y vemos cómo sobresalen elementos del orden clásico, es decir, del orden romano, con sus llamas votivas, cadenas que enlazan pilastras, siendo estos símbolos de la eternidad, del descanso del cristiano que espera la resurrección de los muertos de acuerdo a nuestra profesión de fe. Y en esa jaculatoria al frente de las andas de la Santísima Virgen, que la vemos allí con sus manos atenazadas, llevando la corona de espinas, con la espada del dolor que atraviesa su pecho y su corazón, con su vista hacia abajo, nos da una idea de la soledad de la Virgen María, y que se concatena con la majestuosa fachada de la Catedral Metropolitana en un momento contrastante de alegría por un bicentenario, pero que hoy esa fachada que hace unos días, el 16 de marzo, se llenó de alegría, hoy sus colores, la superficie de esa fachada es de color morado, penitencia, que contrasta con la noche de este Viernes Santo, que nos llama a la reflexión, a la espera de el final de este día
que en próximas horas se convertirá nuevamente en alegría. Y la enorme afluencia de guatemaltecos que sigue registrándose en esta Plaza de la Constitución, ante cuyas miradas pasa Nuestra Señora impartiendo bendiciones. Preciosa la imagen y el rostro de la Virgen María, que participa con nosotros en esta obra redentora, pero nos acompaña siempre. Por eso es la jaculatoria de la que hacía referencia Juan Alberto Sandoval, y que nosotros la rezamos en cada acompañamiento del Santo Rosario, al finalizar cada misterio, cuando decimos: María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, y respondemos: en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Aquí le ponen: en la vida y en la muerte, acompáñanos, Gran Señora, pues evocando y pidiendo su intercesión. Hemos tenido varias voces en esta transmisión, hemos tenido diferentes pensamientos, hemos externado criterios y opiniones. Yo quiero pedirle al Padre Federico ahora nos hable acerca de lo que debemos de entender como cristianos y como católicos en cada uno de estos mensajes, cómo vernos reflejados en los pasos y en las enseñanzas de Jesús. Acabamos de ver la imagen, estamos viendo ahorita la imagen de la Santísima Virgen, que a mí siempre me ha encantado. Cuando voy a San Francisco, no dejo de rezar una Ave María delante de ella, porque es bellísima. Pero realmente la confianza en nuestra Madre, ¿verdad? Y la necesidad también en el anda del Señor sepultado, de la conversión, de la valorización que debe tener la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De nada serviría todo este trabajo, toda esta expresión, si nos quedamos igualmente. Debe invitar a un cambio de vida, ¿verdad? Reconociendo nuestra limitación de pecadores, pero que tenemos que superarla continuamente, llegar, y desde luego con la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, uniéndose a nosotros como sus hijos, que a través del discípulo amado, no dice por eso el Santo Evangelio el nombre de Juan, sino dice claramente al discípulo que tanto amaba, que ahí nos ponemos en ese lugar nosotros, pidiendo su intercesión. Padre, después de escuchar su reflexión espiritual y estando ya en los instantes finales de la transmisión que nuestros televidentes han recibido a través de la televisión guatemalteca, siendo este un medio que nos hace acceder a espacios lejanos, quisiera pedirle su bendición a través de las cámaras, sus palabras que llegarán hasta hogares distantes, para que esta transmisión al concluir tenga ese premio, ese regalo espiritual de haber gozado nosotros de observar a través de esas imágenes y a quien representan en este día grande de la cristiandad, Viernes Santo, que se complementará con su bendición pastoral. Y en nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida y sobre todo la propuesta de vida eterna que nos das a través de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por estos momentos especiales de una manera plástica, podríamos decir, de evangelización, pero que nos conviertan, que nos acerquen a ti. Que Jesucristo sea cada día más conocido, amado y seguido. Gracias por dejarnos como madre a María. Y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Gracias, Padre. Pasaremos entonces con las palabras finales con nuestros compañeros en el set, quienes tienen una apreciación del ambiente general en esta calle, en esta arteria citadina. Adelante, muchachos. Muchísimas gracias, Juan Alberto, gracias, Padre Federico. Convivir con tantas personas hoy nos da la oportunidad de enriquecer
los mismos sentimientos propios y además el criterio, porque vemos en los rostros seriedad, hemos visto en los rostros el interés y la atención con los mensajes que cada una de las procesiones nos ha brindado. Luis, usted que es justamente uno de los grandes seguidores y propulsores en cuanto a lo que es la organización de un cortejo procesional tan grande como el de Candelaria, es indudable que podrá sentirse muy motivado, porque hablábamos de la música que borda en el corazón con hilos de oro, el sentimiento que provoca estas marchas, pero además profundamente los mensajes que son los que van dejando año con año una semilla que florece, no solamente en nuestro territorio, porque nuestras transmisiones trasladadas fuera de nuestras fronteras han motivado a muchos a regresar a la patria, a regresar al país y volver a vivir esta experiencia singular. Sí, las procesiones son catequesis vivientes de la expresión y de los evangelios que debemos asimilar y hacer nuestras. Yo creo, y puedo verlo, por supuesto, desde el punto de vista de organización, pero también como comunicador, que hemos entrado en una dinámica y eso me complace. Creo que el que viene sabe que viene a apreciar y a respetar un cortejo. Y en ese sentido, pues creo que los guatemaltecos entendemos que participar de una procesión adentro o afuera tiene una responsabilidad y tiene una connotación, de lo cual pues nos sentimos muy contentos ser parte de la comunicación, porque también ustedes que le están recibiendo en sus hogares están recibiendo y llenándose espiritualmente. Y entonces así se complementa esta enorme cadena de pequeños eslabones que podríamos enumerar y que han sido parte de las transmisiones, de lo cual nosotros también lo somos parte, y al final de cuentas el resultado es que se llega y se cumple un objetivo, de lo cual pues creo que tenemos que sentirnos satisfechos, pero pues cada quien en lo personal, ¿verdad?, sabrá si está cumpliendo ese propósito. Y sobre todo, nosotros sabremos también en su respuesta y en su manera de pensar y de actuar, sobre todo, si este universo, si este conjunto que representamos todos, estamos justamente recibiendo el mensaje y sobre todo poniéndolo en actividad. Amigos, vamos a despedirnos por unos minutos, porque pronto volveremos para llevarles a ustedes la procesión del Cristo Yacente del Calvario. Esto será dentro de algunos minutos. Les pedimos entonces seguir esta transmisión ahora a través de Televisiete. En unos minutos más estaremos de nuevo con ustedes y desde luego un abrazo cordial desde aquí. Gracias por seguir esta transmisión. Somos partícipes ustedes y nosotros de un mismo ideal, de un mismo sentimiento, de una misma devoción, de una misma fe. Ya volvemos. Noche ha arropado con estrellas al Señor sepultado de San Francisco. Canal 3 ha transmitido estas escenas de devoción desde la Plaza de la Constitución en transmisión directa gracias a nuestros amigos.